Nosotros ahora estamos haciendo, cuando digo nosotros, hablo fundamentalmente de un grupo de unas 25 o 30 personas nucleados alrededor del gato y la caja, que yo lidero y que nos intriga mucho ahora en este momento, y a eso estamos abocados, entender cómo Internet y los celulares inteligentes cambian el entendimiento de la mente y fundamentalmente cambian lo que históricamente fue la psicología experimental. Por dos cuestiones. Primero, porque Internet permite la masificación en la toma de datos y entonces podemos hacer experimentos clásicos de laboratorio, de psicología experimental clásica, tipo memoria, atención, concentración o reconocimiento de emociones, por ejemplo, que es el último experimento que lanzamos, y lo podemos hacer vía Internet y recolectar ya no 100 o 200 datos como eran antiguamente, quiero decir, no ya con 100 o 200 participantes, sino con decenas de miles. Y entonces podemos observar pequeños efectos que antes estaban escondidos en el ruido propio de una muestra con pocos participantes. Por otro lado, Internet y los celulares inteligentes sobre todo cambian la psicología experimental por lo siguiente. Es muy importante tomar medidas con tiempo de respuesta con precisión de milisegundos. Eso históricamente fue así. Yo, por ejemplo, un resultado muy interesante de la psicología experimental es que si vos tenés que rotar mentalmente algo en tu imaginación, yo te pregunto, por ejemplo, ¿estas dos figuras son las mismas? Tenés que tratar de encajarlas, no rotarlas, y estas no son las mismas porque estas mano derecha e izquierda nunca van a encajar. Pero bueno, si hay dos iguales, pero una está rotada de la otra, vos tenés que responder que sí, que son las mismas. Y si yo agarro todas las respuestas que das y veo cuánto tardás en dar esas respuestas, en las veces que eran las mismas, veo que tu respuesta demora un tiempo proporcional a cuánto tenés que rotarlo, al ángulo de rotación. Como si vos realmente en tu mente estuvieras haciendo ese proceso de rotar mentalmente la imagen y hacerla encajar en la otra. Y entonces el tomar tiempo de respuesta con suficiente precisión te permite inferir cosas sobre cómo tu cerebro está haciendo diferentes tareas cognitivas. Y poder tomar datos con suficiente precisión para un montón de cosas importantes en psicología, con precisión justamente de milisegundos, es posible solo con celulares inteligentes, que están hechos, fabricados, estandarizados para tomar estímulos visuales y respuestas táctiles con esa precisión. Las computadoras, aunque tenías web, por ejemplo, cada computadora tiene el largo del cable, por ejemplo, es diferente, entonces es más difícil tomar tiempo de respuesta con tanta precisión. Y los celulares inteligentes permiten eso. Por eso como que hay dos grandes cosas en las cuales los celulares e Internet están cambiando el entendimiento de un montón de tareas cognitivas, digamos, que son el hecho de que puedes masificar los datos y el hecho de que puedes tomar respuestas con mucha precisión. Y nosotros aprovechamos esas dos cosas. En realidad todo ese proyecto lo hemos bautizado Cognitoma. Cognitoma en el sentido que queremos entender cuál es el mapa de las cogniciones humanas, cómo las diferentes cogniciones se relacionan entre sí. Entonces, al tomar muchos datos de muchas tareas diferentes, puedes ver cómo se relacionan entre ellos aplicando, por ejemplo, inteligencia artificial o simplemente mirando el poder predictivo, la correlación entre los diferentes tests entre sí. Y eso está siendo muy interesante porque vemos algunas cosas que no esperamos para nada y que antes no se observaban justamente porque eran muy pocos participantes, pero hoy en día con muchos participantes vemos relaciones que eran muy inesperadas. Por ejemplo, vimos que las personas que tienen buena estimación de porcentaje también hacen buena rotación mental, tienen buena memoria visoespacial, lo que pareciera indicar que cuando una persona tiene que, por ejemplo, yo le digo a una persona, en una clase de 30 alumnos, el día que falta 6, el porcentaje que faltó fue, te doy tres opciones, 20, 25%, 30%. La respuesta correcta es 20%, es un quinto de la clase. Pero mucha gente no sabe hacer esa cuenta, ¿no? Y entonces vos ves que su estimación, sin embargo, tiene más probabilidad de ser correcta si esa persona también respondió correctamente a una pregunta sobre memoria visoespacial o rotación mental. Y entonces como que lo que estamos infiriendo es que en realidad la estimación de porcentajes o de fracciones pareciera utilizar los mismos circuitos neuronales que se usan para la imaginería visual. Como si vos, cuando yo te digo que estimes un porcentaje, te imaginás un cacho del espacio al que le sacás un pedazo y te imaginás y tratás de estimar cuál es el tamaño del pedazo en relación al cacho entero. Algo así. Entonces eso lo pudimos observar porque teníamos 25.000 participantes en el experimento.